¿Se oye? No. Y Jalife pues no puede estar aquí con nosotros. Entonces sí, quería simplemente hacer una síntesis muy breve de los cambios, de las grandes transformaciones que se está viviendo a nivel mundial. Y a nivel mundial lo que se está planteando pues es un mosaico internacional de creciente multilateralización de poder en todas las dimensiones. Solo por darles un caso, las importaciones y exportaciones de Japón con China son mayores que las importaciones y exportaciones de Japón con Estados Unidos. Las importaciones y exportaciones de Corea del Sur con China son mayores hoy que con Estados Unidos. Y en Asia pues, hay un movimiento grande para el desarrollo de una estructura monetaria regionalizada. Hay una creciente regionalización, se nota el mismo Tratado Norteamericano de Libre Comercio, pues es un mecanismo imperial de regionalización bajo la batuta de Estados Unidos. Robert Kuttner, un economista estadounidense, lo decía muy claramente desde una revista empresarial, Business Week. Decía, el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, lo cito textual, es reminiscente de una época anterior cuando madres patrias ofrecían ventajas comerciales y financieras y económicas a las ex colonias para mantener el control. Y ciertamente las intenciones del gobierno de Estados Unidos en relación con México me recuerdan de esa estructura de corte colonial. Eso decía Kuttner, un economista estadounidense, sobre esta situación. Desde que Kuttner hace esa reflexión hasta hoy, los cambios siguen, y los cambios son profundos, de una enorme velocidad. Hoy en América Latina hay una situación en que América del Sur está importando y exportando más de China de lo que importa y exporta de los Estados Unidos. Y hay una situación distinta a aquellos países que se han enclaustrado prematuramente con Estados Unidos, como México, y ahora recientemente con el CAFTA Costa Rica y otros países centroamericanos, muestran menor capacidad para aprovechar estas subidas en los precios de la materia prima que los países de la América del Sur. El crecimiento promedio en América del Sur es entre el 5 y el 6%, con algunos países como Venezuela con el 11% y otros como Argentina con el 6%. De tal suerte que hay una creciente diferenciación de lo que está pasando con la élite política mexicana, que es una élite política impactada profundamente por lo que Aníbal Quijano llamaba la colonialidad. La colonialidad que se expresa cuando Muñoz Leos le dijo al público, al mundo, que el reto fundamental era cómo usar el petróleo para fortalecer la seguridad energética de nuestros principales socios comerciales. Eso es un ejemplo de lo que es realmente la profundidad de la colonialidad de los hombres de poder, las mujeres de poder en México. Ahora, existe desde luego un cambio que Jalife ha venido discutiendo. Me parece que es de los comunicadores que más le ha puesto atención a este asunto. Jalife ha venido mostrando con datos duros, con datos provenientes de Oil and Gas Journal, de varias fuentes rusas, europeas, estadounidenses, de que hemos entrado a un nuevo orden energético mundial, que es un orden energético distinto al orden energético colonial anglosajón, dice él, que prevalecía anteriormente. Es un orden energético en el cual se acrecienta la participación de las empresas públicas en el control de las reservas probadas mundiales. Y pasamos del hecho de que las grandes corporaciones privadas pasan a tener recientemente el 16% de las reservas mundiales, y según una cita que se confirmó en marzo de 2007, la revista Oil and Gas Journal, que es la principal publicación de las grandes empresas transnacionales,
dice ellos, y lo cito de la revista: el tránsito del viejo al nuevo orden geoenergético mundial como consecuencia de las nacionalizaciones, las oleadas nacionalizadoras que se dieron desde luego en los años 30 en Bolivia, en México, etcétera, pero también en los años 50, en los años 70, en los años 80 y principios del siglo. Y dice, las compañías internacionales de petróleo disminuyeron su participación en las reservas probadas mundiales del petróleo al 16%, mientras que las compañías nacionales han aumentado al 65%, según esta cifra de Oil and Gas Journal. Hay otros estimados, otros cálculos que lo ponen en 90% la participación de las empresas públicas. Y desde luego en esto es muy importante ver en este cambio que se está observando, es un cambio trascendental porque ocurre en un contexto geológico sumamente importante, un contexto geológico planteado por Hubert, un geólogo estadounidense en la década de los 50, que pronosticó que los Estados Unidos entraría a su techo en la producción y luego en la reducción de su reserva nacional a principios de los 70, y efectivamente es lo que ha pasado. Hay una disminución de la reserva petrolera de los Estados Unidos desde los 70, que estuvo presente como uno de los grandes incentivos. Este era material absolutamente secreto en aquel entonces, de que los Estados Unidos habían llegado al pico de su producción en los 70s, de una urgencia mayor, no solamente por lo que había ocurrido en el 73 en el Oriente Medio, con el surgimiento ya de un embargo petrolero por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sino también porque había una creciente disminución de la reserva de los Estados Unidos. Y desde luego que los Estados Unidos dirige su atención hacia donde están las reservas más rápidas, más fáciles de acceso y menor distancia, que es la mexicana, las del hemisferio occidental. Entonces empieza a adquirir una mayor relevancia, hay una importancia estratégica agregada al valor comercial de cada barril de petróleo mexicano. Y desde luego que hay una ofensiva, que es una ofensiva liderada por el Banco Mundial fundamentalmente, para incidir en la dinámica interna de petróleos mexicanos, y desde luego por la vía de una incidencia cada vez mayor desde la Secretaría de Hacienda en el manejo fiscal de petróleos mexicanos. Entonces ya ustedes conocen la historia, cómo se fue desmembrando la empresa, también un proyecto del Banco Mundial en empresas más chicas, cómo se agrede a la empresa